Ok, bueno, buenos días a todos, un gusto verlos. Por ahí para los que no habíamos tenido todavía la oportunidad de coincidir el día miércoles, que tuvimos algunas dificultades, creo yo, para poder reunirnos. Mi nombre es Orlando Varela y yo soy el docente encargado de la clase de Psicofisiología 2. Oficialmente nosotros estamos teniendo hoy nuestra primera clase. Les había comentado y les había colocado también en el correo electrónico que hasta recién el día domingo me asignaron esta clase a mí. Así que muchas cosas todavía estaban pendientes por trabajar. Así que el día de hoy vamos a empezar por ver la planificación. Les había comentado también que podían ya ir avanzando en el campus virtual en la primera tarea que ya tienen, que es un foro. ¿Ok? Para este foro todavía no hay una fecha límite, porque todavía, si no me equivoco, aquí tengo la planificación, todavía hasta el día de mañana, todavía hay adiciones y cancelaciones. Entonces, muy probablemente tengamos hasta el fin de semana, este día domingo, y para que ustedes puedan participar en ese primer foro. ¿Qué más les voy a comentar acerca de esta situación? Hay algunos libros también que vamos a utilizar como texto base. No quiero que se estresen por conseguirlos. Si los pueden conseguir en físico, mejor. Sin embargo, pues obviamente ahorita vamos a necesitar utilizar esta, vamos a necesitar esta información realmente de manera virtual. Así que esto es algo importante que les quiero comentar. ¿Ok? Entonces, si me dan un segundo ahorita, acá. Ahora vamos, si quieren ahorita ya pueden ir apagando su cámara, pero yo sé que de repente el internet puede que no esté muy bueno en casa, así que pueden apagarla. Yo igual la voy a apagar, pero voy a empezar a compartir pantalla en este momento. ¿Ok? Esta planificación se la voy a subir también al campo virtual. Por cierto, también recuerden, les envié ayer un correo electrónico con un documento que vamos a utilizar el día de hoy. Para los que todavía no lo han descargado, vayan a descargar. ¿Ok? Entonces, esta es la guía didáctica para nuestra clase Psicofisiología 2. Quiero, antes que nada, a mí me gusta leerlos, el chat. Sí, me gusta. Yo sé que hay muchos que de repente son medio tímidos y no les gusta participar y prefieren escribir al chat. Hay algunos profesores que les dicen, no, no me escriba al chat, pues no los voy a leer. Yo sí los leo. Sí los leo, a mí me gusta. Entonces, y si alguien también quiere abrir su micrófono, solamente me levanta la mano y yo le doy la palabra. Entonces, quiero empezar haciendo una pregunta antes de que veamos la planificación. Quiero que me cuenten cuál fue su experiencia con Psicofisiología 1. ¿Ok? ¿Cuál fue su experiencia con Psicofisiología 1? ¿Le gustó? ¿No le gustó? De repente no sabían qué esperar, hubo mucho que memorizar, eso estoy seguro. Cuéntame, ¿cómo le fue con Psicofisiología 1? A ver el chat. Una clase muy dinámica con un contenido un poco complejo. Es un contenido amplio, diría yo. Contenido muy amplio, mucha información que memorizar. Yo no soy, si me preguntan a mí, yo no era no era un estudiante de memorizar. Nunca lo fui y creo que nunca lo voy a hacer. Pero para las clases de psicofisiología tienen que memorizar mucho. ¿Ok? ¿Quién más? A ver, los escucho o los leo. ¿Cómo fue su experiencia en Psicofisio 1?
mucho estudio, ya que los temas fueron amplios. Ok. A ver. A ver, quisiera oír a Carmen López, a Carol Martínez y Dina. A ver. Hola, buenos días, Hola, licenciado. Carmen. Mi nombre es Carmen. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Aquí, le comento. A mí me gustó mucho Fisiología 1. Me la dio el licenciado Raúl Bueso. Ujú. Excelente. Desde el principio al fin me gustó. Sí, bastante contenido. Creo que es una clase que hay que ah, leer bastante y tratar de entender. Una vez entendiéndola, pues ya es un poco más fácil. Pero sí, a mí me gustó mucho. Excelente. Gracias, Carmen. Cuénteme, Carol. Buenos días, licenciado. Pues igual yo recibí la clase con Raúl Bueso, una clase que hay que leer muchísimos libros y hay que aprender bastante. Es muy bonita para qué, pero sí era un poquito difícil porque llevando todas las clases, sí había mucho que estudiar. Creo que yo pasaba alrededor de 2, 3 horas de mi día estudiando solo para psicofisiología, pero sobreviví y aprendí. Está bien. Y eso es lo importante. Gracias, Carol. Y la última, Dina, antes de leer los mensajes al chat. Dina. Pues bastante interesante la clase, aunque como dicen los demás, bastante contenido, tenía que leer bastante. Perfecto. Ok, leo los mensajes al chat para avanzar. Julissa Martínez dice una clase bonita, dinámica, se tocan bastantes temas, pero si se estudia correctamente se tiene toda la comprensión. Lisbeth Ortiz, sí es cierto, la verdad, bastante contenido, al menos con el link que la llevé yo, y pues no saqué mala nota, pero sí me sentí agobiada a la hora de los exámenes. Y Dina, ok, había colocado también mensaje al chat. Me pareció bastante interesante y muy amplio, bastante contenido, pero muy bonita. Qué bueno. Yo sé que esa es la versión no real de repente que ustedes están sintiendo, porque estoy seguro que en algún momento se sintieron frustrados, se sintieron enojados, se sintieron, Dios mío, ¿qué hago haciendo estudiando psicología? Me dijeron que psicología era fácil, me dijeron, y así. Pero realmente la idea detrás de las clases de psicofisiología es que nosotros podamos entender el funcionamiento de nuestro cuerpo para posteriormente dar una lógica, una estructura a cómo el individuo se comporta. ¿Ok? Esa es la idea realmente que nosotros tenemos. Dice Aniet Valeriano, como dijeron las compañeras, yo también la llevé con Lick Bueso y si es una clase amplia, por decirlo así, hay que ponerle mente y atención a la clase. Por cierto, el doctor Mario Raúl Bueso, es es un amigo mío realmente. Por ahí nos conocimos ahí en la carrera. Él no me dio clases cuando yo estudié, pero después trabajamos en mi tesis de maestría y estamos trabajando actualmente en algunas investigaciones, así que yo sé de lo que están hablando cuando me dicen de que llevaron clases con el doctor Bueso. Así que bueno, dado este preámbulo, quiero que nosotros pasemos ahora a la programación de la clase de Psicofisiología 2. Entonces, algo importante que yo les quiero comentar con respecto a esto es que la idea detrás de esa primera clase de Psicofisiología 1 es que ustedes traigan la base de las estructuras básicas, traigan la base de las estructuras principales obviamente vieron todo el tema de neuronas, vieron sinapsis, vieron todo lo relacionado con los neurotransmisores. Así que eso no es algo que nosotros vamos a retomar acá. Aquí nosotros vamos al siguiente elemento que vamos a empezar a hablar acerca de sistemas y la interacción de esas unidades básicas. Eso quiere decir que nosotros vamos a empezar a hablar de temas acerca, por ejemplo, de las funciones corticales superiores, razón, toma de decisiones, orientación. Vamos a hablar acerca de la percepción,
memoria, vamos a hablar acerca del lenguaje, el pensamiento, y vamos a hablar entonces, en primer lugar, de cómo funciona a nivel físico, y posteriormente vamos a entender el funcionamiento correcto, ¿okay? El funcionamiento esperado, para finalmente entender los trastornos que se pueden desarrollar en estos espacios. Por ejemplo, la primera unidad, nosotros vamos a hablar acerca de, el día de hoy vamos a hablar de conciencia, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los estados de conciencia, y luego vamos a hablar de estados alternativos y luego de estados alterados de conciencia. Luego vamos a ver cómo puede ocurrir esto, qué tipo de situaciones pueden pasar, cuáles son, por ejemplo, los síntomas más frecuentes. Lo mismo va a pasar cuando veamos atención, cuando veamos, por ejemplo, porque para esta clase nosotros vamos a ver los 5, bueno, formalmente son conocidos como los 5 sentidos del cuerpo, pero también vamos a ver el tema de percepción, que es como un sexto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, alteraciones a nivel visual, alteraciones a nivel auditivo, alteraciones a nivel perceptual, entre otras cosas. Entonces, la clase se va a dividir en 3 elementos, en 3 unidades, para ir adelantando un poquito. En la primera unidad nosotros vamos a ir viendo, ¿ok? Quiero que se ubican acá en la parte de contenidos. Toda esta parte de los componentes y toda la cosa, eso es algo que ustedes van a ver más adelante, pero eso es una formalidad. Yo quiero enfocarme en los contenidos. Entonces, en los contenidos que nosotros vamos a tener acá, en primer lugar vamos a ver los primeros 3 que nosotros vamos a hablar acerca de la conciencia, vamos a hablar acerca de la atención, vamos a hablar de los sentidos, vamos a hablar de la visión, audición, olfato, gusto y percepción. Y también vamos a ver sus contrapartes, como les acabo de decir. Vamos a ver también las alteraciones que nosotros podemos tener, vamos a ver los trastornos más frecuentes, entre otras cosas. Eso es para la primera unidad. Para la segunda unidad, nosotros vamos a tocar estos puntos, ¿sí? Que son los trastornos agnósticos y síndromes perceptivos, que acabamos de hablar acerca de las alteraciones a nivel perceptual. Vamos a hablar también acerca de la memoria y amnesias, o sea, como les decía, la contraparte del funcionamiento correcto. Vamos a hablar también acerca del lenguaje y los trastornos afásicos. Y finalmente vamos a hablar acerca de las funciones ejecutivas y síndromes ejecutivos prefrontales. Eso es para la segunda unidad. Y para la tercera, nosotros vamos a enfocarnos en abordar 10 de los trastornos cerebrales más comunes. Estos no son todos los trastornos cerebrales, pero sí son los más comunes que vamos a ver. Entonces, para irles adelantando un poco, la tercera unidad se va a basar en que ustedes se les va a asignar un tema y ustedes van a ir desarrollando ese tema desde la unidad 1. ¿Ok? No lo voy a asignar el día de hoy. Uno, porque ya tengo varias excusas de algunos de sus compañeros por vacuna, etcétera, etcétera. Y 2, porque todavía mañana hay adiciones. Entonces, muy probablemente el día de mañana todavía se agregue a alguien. Por eso no quiero como darles esa tarea, y entonces eso lo vamos a discutir el siguiente lunes. ¿Ok? Entonces, yo les voy a explicar, les voy a enviar un documento bien detallado de qué es lo que se espera, porque al final ustedes en la tercera unidad van a tener la carga, ¿sí? De desarrollar ese tema. ¿Estamos? Si se va entendiendo hasta acá, vayan poniéndome en el chat. Si se entiende, estamos bien, todo claro. O podría repetir X o Y situación. Perfecto. Súper. Excelente. A ver, yo creo que voy a asesinar este nombre. Muayazar Núñez. ¿Así es? No, perdón. Muyazar Núñez. Buen día. Muyazar. Muyezar. Ok. Muyazar. Muyazar. Ok. Sí.
Perfecto. Gracias. Bueno, Excelente, perfecto. Ok. Y finalmente, esa es la tercera unidad. Y yo agrego una cuarta, ¿ok? Que la cuarta no va a ser evaluada porque es una información adicional que yo les voy a dar. Que vamos a ver el examen del estado mental, pero también vamos a ver un test que se llama MOCA, que es de origen canadiense y que se basa en evaluar todo lo que nosotros vamos a ver. Vamos a evaluar conciencia, vamos a evaluar atención, vamos a evaluar lenguaje, vamos a evaluar memoria, entre otras cosas. ¿Ok? Esa cuarta unidad es una unidad, la menciono como una cuarta unidad, pero realmente no es una unidad como tal, ¿verdad? Formal como las anteriores, pero sí de mucha información. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al contenido que nosotros vamos a ver con esta clase. Ahora, la metodología que nosotros vamos a desarrollar es una metodología hasta este momento 100% en línea. Hay un montón de personas que están preguntando que si nosotros que cuándo vamos a volver, que hay un montón de personas que ya están volviendo a clases, bla, bla. Pero esta asignatura se va a desarrollar 100% en línea. Que conste que creo que ya ustedes 5 periodos después, para los que están desde que inició el tema de pandemia, están trabajando desde casa, ¿verdad? O están estudiando desde casa, se dan cuenta de que realmente no es fácil esta tarea hacerlo en línea. No es nada fácil. Sin embargo, sí hay muchos elementos alrededor que nos ayudan realmente a poder afrontar esta tarea de la mejor manera. Yo soy de las personas que yo ya no quiero volver a la presencialidad, me encanta trabajar en línea, porque realmente permite un montón de habilidades que a lo mejor presencialmente no las podríamos tener. Pero, ¿qué demanda? ¿Cuál es la parte, digamos, de carga para ustedes en el caso de trabajar en línea? Es que obviamente nosotros vamos a necesitar mayor esfuerzo, mayor empeño por parte de ustedes y por ende se van a volver más independientes en el estudio. ¿Ok? Eso quiere decir de que usted se vuelve más responsable de su propia gestión del aprendizaje. Es más, el foro que yo les coloco en la unidad 0, por así decirlo, ¿verdad? Ese foro que es denominado el Foro de Maturana, hace alusión a esto, porque muchas veces en la educación se cree que el maestro es el responsable de gestionar el aprendizaje. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tenía esa visión del mundo, pero realmente me fui dando cuenta de que usted se tiene que volver responsable en lo que aprende, en lo que hace, en qué pone su énfasis. Porque nosotros como profesores les vamos a dar muchas herramientas de tronco común, pero al final usted se va a interesar en lo que a usted le llama la atención, no en lo que yo le estoy dando. Entonces, por eso les digo, viene mucho trabajo en el sentido de hacerse responsable ustedes mismos de esta tarea. Entonces, esto era una parte acerca de lo que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a dividirnos en algunos momentos en aulas separadas. Vamos a trabajar cada quien por su cuenta. De repente vamos a tener, como el día de hoy, vamos a tener grupos en los cuales se van a dividir para leer un poco acerca de un documento que les facilite, entre otras cosas, porque lo que queremos es no solo convertirse ustedes en un receptáculo pasivo de información, sino que ustedes también trabajen en dichas actividades. Con respecto a las asesorías o tutorías, hay algo importante que les quiero comentar. Nosotros vamos a reunir, ¿verdad? Nuestras clases oficialmente son los días lunes y miércoles de 10 de la mañana al mediodía. ¿Ok? Pero eso no quiere decir de que no me puede escribir. Pero
pero quiero que ustedes hagan un enfoque muy importante. Yo realmente esta parte yo no la comparto porque yo no leo mis mensajes en plataforma. Una, porque no tiene notificaciones, y dos, porque yo no me meto muy seguido al campus, exceptuando que tenga que subir información o revisar una tarea. Entonces puede pasar un día, por ejemplo, y no meterme al campus y por ende no leer el mensaje que me pone. Sin embargo, si usted me envía el correo electrónico institucional, yo le puedo responder mucho más fácil. Entonces, hagan la gestión de ustedes escribir al correo electrónico. Pero cuando escriba el correo electrónico, no me vaya a escribir, Lick, tengo una duda. Porque pues, no le voy a responder. Usted me va a decir, licenciado, soy Orlando Varela de la clase de Psicofisiología 2. Tengo una duda con respecto a la tarea que vamos a desarrollar y quisiera que me profundizara en X o Y tema. ¿Ok? Ese es el cuerpo de un correo electrónico. ¿Ok? ¿Muy bien? Perfecto. Entonces, ahora, los materiales que nosotros vamos a utilizar, vamos a estar moviéndonos más o menos entre 4 a 5 libros oficialmente dentro de la clase. El primer libro que nosotros vamos a utilizar es el libro de Ardili y Boswelli, que es Neuropsicología Clínica. ¿Ok? Creo que, si no me equivoco, yo tengo los 5 libros. Yo se lo voy a hacer llegar se lo voy a hacer, se lo voy a subir al campus para que ustedes lo puedan tener. Si no, vamos a ver cómo los obtenemos de la mejor manera. En el caso, también creo que ya para Psicofisiología 1 han utilizado el libro de Pinel, de Biopsicología, y también creo que ya utilizaron el de Fisiología de la Conducta de Neil Carson. No sé si me pueden confirmar en el chat. Sé que el de Biopsicología lo utilizan, pero quisiera saber si ya han utilizado también el de Fisiología de la Conducta de Carson. No lo han usado, pónganme no. El chat. Sol de Pinel. Ok. Perfecto. También el cuarto libro que nosotros vamos a utilizar es el de Juan Portellano, que es Introducción a la Neuropsicología. En este nosotros vamos a utilizar principalmente para el estudio de los trastornos y de las patologías. Y finalmente vamos a utilizar también el libro de Psicología Fisiológica. Como tal, estos son los datos que nosotros vamos a utilizar. Y les coloco, me voy a saltar un poquito esto. Al final les coloco el número de la unidad, el tema que nosotros vamos a ver y los capítulos de donde se obtiene la información. ¿Ok? Yo soy de no compartir realmente mis diapositivas, no porque yo crea que son únicas y especiales e irrepetibles, sino porque quiero obligarlos a leer. Porque si se comparten diapositivas, simplemente leen y se quedan hasta ahí con lo de la diapositiva. Sé que hay otras herramientas y que van a sacar capturas de pantalla y que van a sacar esto, pero yo les recomiendo realmente que no lo hagan y que lean ustedes ese documento. ¿Ok? Entonces, por eso está en cada uno de los puntos colocado cuáles son los temas que vamos a ver y de dónde obtenemos información. ¿Ok? ¿Estamos? Lick, Dígame. una consulta sobre los temas que había puesto ahí. En cada uno especificó sobre el libro que íbamos a utilizar, ¿verdad? Cada capítulo. Sí. Es que lo pasó un poquito rápido. Perdón.
No se preocupen, esta ustedes la van a tener, esta guía. Ah, ok, está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué vamos a desarrollar y cuáles son algunas de las actividades de aprendizaje? En primer lugar, vamos a tener videoconferencias, que son las que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a tener también 2 guías de estudio. Estas guías de estudio se van a entregar el día antes del examen. Ya vamos a ver un poquito acerca de las fechas. Y vamos a tener también algunos otros trabajos que se van a desarrollar en clase, como cuadros comparativos, glosarios, esquemas o estudios de caso. Y finalmente el trabajo de investigación, que es el que ustedes van a desarrollar para la tercera unidad. ¿Ok? Esto lo vamos a saltar en el caso de información que ustedes deben de tener. Esta programación la voy a subir al correo, la voy a subir al campus para que ustedes la puedan tener, pero también tienen que estar muy atentos acerca de las fechas de entrega, entre otras cosas. Entonces, todos los trabajos, ¿verdad? Tienen que hacerse entrega, ¿verdad? En la fecha y en el momento apropiado. ¿Ok? Yo normalmente utilizo la fecha de 11:59 p.m. de esa fecha, de ese día. O sea, si yo les digo que hay que entregar algo el 15 de septiembre, tienen el 15 de septiembre hasta las 11:59 p.m. ¿Ok? Estos videos yo los subo a mi página y me pregunta Yacet que los videos de la clase para hacer repaso, ¿dónde los podemos conseguir? Yo los subo en YouTube y luego les subo el enlace en el campus. ¿Ok? Entonces, deben de tener mucho cuidado en el sentido de subir las notas cuando se debe de subir. ¿Ok? Les había comentado anteriormente que yo no participo en grupos de WhatsApp. Si ustedes quieren tenerlos, perfecto, no hay ningún problema. Pero como tal, yo no utilizo WhatsApp como un medio de comunicación oficial. Un medio de comunicación oficial para mí es correo electrónico y finalmente, obviamente, las sesiones sincrónicas que nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora, pasemos al punto donde creo que a la mayoría les interesa, que es el elemento de cómo se va a evaluar la clase. ¿Ok? Entonces, en el caso de la primera actividad que nosotros tenemos son los foros. ¿Ok? Son 4 foros y el primer foro que nosotros tenemos es denominado el foro de Maturana. Ese es el foro que tiene mayor puntaje. Por ende, inviertan un tiempo apropiado para dar una respuesta adecuada. ¿Ok? Con solo participar no asegura el puntaje. ¿Ok? Tiene que ser una participación de calidad. No puede ser, como les decía, cada quien, yo no soy de las personas realmente que les exige que ustedes respondan a un compañero, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se los coloco en algunas de las observaciones. Solo porque usted diga, no, que yo estoy de acuerdo con la opinión de X compañero o yo estoy en X o Y razón por esto, solo porque sí. No, ¿verdad? No es así. Usted va a argumentar por qué estoy de acuerdo con el video o por qué no estoy de acuerdo con el video. ¿Qué quiero poner en realce? ¿Qué me pareció interesante? E incluso hay algunas preguntas que se les hacen ahí en el chat, en el foro, perdón, para que ustedes las puedan tener. ¿Ok? Entonces, deben de responder a eso. Por eso les digo, el simple hecho de participar no asegura que usted tenga ese puntaje. Debe de ser un puntaje y debe ser un trabajo bien hecho. ¿Ok? Y luego tenemos este foro, por cierto, les voy a ir poniendo ya una fecha máxima. Vamos a tener hasta el domingo 19 de septiembre, ¿ok?
¿Por qué lo quiero hasta el domingo 19? Porque el día de mañana todavía hay adiciones y cancelaciones. ¿Ok? Luego, los foros de la unidad 1, 2 y 3 se van a desarrollar. Son dos preguntas muy sencillas. ¿Cuáles son los aprendizajes más significativos? No se estresen por anotar eso porque yo se los voy a poner siempre en el foro. ¿Cuáles son los aprendizajes más significativos de la unidad para usted? Y dos, ¿cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron en esta unidad? ¿Cuándo se hace entrega del foro? Se entrega un día antes del examen. ¿Ok? Aquí tenemos nuestras fechas de exámenes. Eso quiere decir, si el examen 1 lo tenemos el 4 de octubre, entonces el 3 de octubre se entrega foro de la unidad 1. 1 de noviembre, unidad 2, foro unidad 2 se entrega el 31 de octubre. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Estamos? Necesito confirmación verbal o escrita, por lo menos. Sí, licenciado. Perfecto. Perfecto. Ok. Ahora, los exámenes, ¿cómo se van a desarrollar? Vean, los exámenes ya son colocados para hora clase, ¿ok? Porque esas son las horas que nosotros debemos de desarrollar. Todas estas fechas que ustedes ven acá son días lunes, ¿ok? 4 de octubre, 1 de noviembre y 29 de noviembre son lunes. Pero nosotros podemos ir viendo más o menos cómo se va desarrollando toda esta actividad y podemos gestionar, ¿verdad? De repente si podemos adelantar o si podemos atrasar un examen. Estas fechas son fechas sugeridas como tal. Yo soy un poco flexible en este tipo de situaciones porque de repente hay ciertas situaciones que de repente no las teníamos contadas. Por ejemplo, me ha pasado varias veces que se va la luz y un día no pude dar clases o el internet falló y ya ese día no les puedo dar clases o qué sé yo. Hay tantas cosas alrededor de esto. Entonces, esto, como les comento, son fechas sugeridas. Cuando vamos acercándonos ya a esa fecha, vamos a ir viendo cómo se mueve esta situación. ¿Ok? Y luego, con respecto a los exámenes, tenemos 3 exámenes que se van a distribuir en 50 puntos, o sea, cerca de la mitad, bueno, no cerca, la mitad de su nota es basado en exámenes. Eso quiere decir de que tienen que estudiar mucho, ¿ok? Para eso incluso las guías de trabajo que ustedes van a entregar van a tener muchas preguntas que van a venir también en el examen, por ende, asegúrese de hacer la guía para poder tener, obviamente, las respuestas fácilmente. Cuando nosotros hagamos los exámenes, para ese día sí se tienen que preparar y vamos a hacer exámenes, nos vamos a conectar en el mismo enlace de siempre y ustedes van a tener su cámara encendida durante el desarrollo de su examen. ¿Ok? Ahora bien, las guías de trabajo, yo les voy a facilitar estas preguntas, ¿ok? Y las preguntas que ustedes van a desarrollar van a tener que entregarlas el día antes del examen de igual manera, ¿ok? Esas fechas, como les pongo acá, son fechas tentativas, pero tienen que trabajar previo a la entrega del examen. Eso quiere decir, vean, hay algo importante que yo les quiero decir. La guía de trabajo, que la pueden hacer en grupo, perfecto, entiendo que la pueden hacer en grupo. Que se pueden simplemente pasar las respuestas y solo copiar y pegar. Perfecto, yo no voy a estar ni verificando correos electrónicos, ni tampoco voy a
a pasar, voy a pasar Plagium para ver cuánto se copió y cuánto, no. Eso para mí es inadmisible en el sentido de que ustedes como futuros profesionales se tienen que dar cuenta de cómo trabajar este tipo de actividades. Entonces, van a trabajarlas por su cuenta, que es individual. La entrega es individual, pero como les digo, yo no voy a estar pendiente si usted hace su trabajo por su cuenta o si es que se reunió o simplemente copió y pegó. Eso lo dejo muy a criterio suyo. ¿Ok? La exposición, como les digo, que es la parte final del trabajo de investigación que ustedes van a tener, se va a desarrollar a partir del 1 de noviembre. Eso quiere decir ya para la última unidad. Entonces, no hay fechas en específico, pero el orden de los temas que ustedes tienen acá, ¿sí? Del 1 al 10, ese es el orden que ustedes van a desarrollar para cada tema. O sea, empezamos por traumatismos cráneoencefálicos y terminamos con trastornos neurocognitivos. Ahí ese ya va a ser un tema de suerte, creo yo. A ver a quién se le asigna cuál. Y finalmente vamos a tener trabajos en clase en los cuales ustedes van a desarrollar ciertas actividades, ciertos elementos. De nuevo, ¿verdad? No basta solo con entrar, sino que tiene que asegurar su participación también. ¿Ok? ¿Estamos? Como el día de hoy, por ejemplo. Hoy vamos a tener ya la primera actividad que vamos a dividirnos un segundito en aulas para que ustedes puedan ir a ver. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí, licenciado, yo tengo una duda con respecto al primer foro. Hay una pregunta que dice, cuando lo pondré en práctica, tiempo, espacio e indicadores. Sí. Estoy un poco perdida en cuanto al espacio. ¿El espacio que es el entorno donde es el entorno o a qué se refiere cuando habla de preguntas sobre indicadores y tiempo y Sí, espacio? el espacio es el tema geográfico. ¿Okay? Por Ajá. ejemplo, porque la pregunta que les hago para que usted, bueno, para poder empaparlos un poco a los que todavía no han tenido la oportunidad de leerlo, se les hace una pregunta acerca de qué compromisos usted va a adquirir. Pero los compromisos van más allá solo el espacio virtual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este foro lo he practicado ya en algunas clases anteriormente y he tenido muy buenos resultados, en el sentido de que las personas se comprometen no conmigo, no con la clase, sino consigo mismo. Por ejemplo, hay personas que me dicen que se comprometen a desarrollar 1 hora de estudio diario, por ejemplo, y el espacio geográfico, por ejemplo, puede ser el lugar donde usted lo va a desarrollar, qué sé yo, el estudio o la sala o mi dormitorio. Pero al ponerle un lugar donde usted lo va a desarrollar, también se pone a usted mismo una carga de dónde lo voy a hacer, como un plan de dónde lo va a hacer. ¿Se entiende? Y los indicadores, por ejemplo, voy a utilizar, si tiene tiempo, por ejemplo, si lo que usted va a hacer, por ejemplo, es 1 hora de estudio o 1 hora de X o Y situación, entonces, bueno, ¿qué indicadores voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar un cronómetro, voy a utilizar mi teléfono para que me diga cuando la hora haya finalizado, por ejemplo. O, por ejemplo, si usted se plantea otra actividad que de repente usted considere que necesita de un instrumento, esos son los tipos de indicadores que yo quiero que ustedes pongan en el foro. ¿Estamos? Ok, perfecto, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Con respecto a la exposición, ¿es individual, en equipo? Va a ser ¿Cómo? en parejas, parejas y algunos tríos, porque oficialmente ustedes son 25 en la clase y son 10 trastornos. ¿Ok?
Entonces va a ser entre parejas y tríos. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, okay, en este momento les va a aparecer ahorita una opción, ¿ok? Para unirse a una sala, ¿ok? Todavía no quiero que se unan, ¿ok? Quiero que escuchen la instrucción. El documento que les envié ayer por correo electrónico, ¿ok? Quiero que lo ubiquen. Y vamos a irnos a leer este documento. Solo denme un segundito, se lo voy a compartir. ¿Ok? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Luis. Entonces, quiero que lean, quiero que se pasen el resumen y el abstract y se ubiquen directamente en esta cita, ¿ok? Donde dice no se puede investigar, y vamos a llegar hasta la siguiente página, acá, ¿sí? Hasta ahí vamos a ir. ¿Ok? Es como una página y media más o menos lo que van a leer. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes lo lean, lo discutan entre ustedes y luego vamos a regresar acá a la sala principal para poder conversar un poco acerca de esto. Porque el primer tema que nosotros vamos a darle a flujo, digamos, a la clase es el tema de conciencia. Y el tema de conciencia, como ustedes pueden ver, el PDF se llama, el estudio se llama La conciencia desde un punto de vista filosófico. Entonces vamos a hablar acerca un poquito de filosofía rápidamente, ¿verdad? Y también vamos a hablar un poco acerca de la situación alrededor de la parte fisiológica del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahora sí pueden unirse a las salas y yo voy a estar pasando en cada una de las salas a verificarlos. Solo voy a mover, antes que se vayan, voy a mover a una persona. Voy a mover a Kevin a la sala 2. ¿Ok? Kevin, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Ok. Para los demás, pueden ir uniéndose ya a sus salas. Los veo en un ratito. Amy, Annette, Carol y Muyasa. Si gustan, yo puedo decirlo. Sí. 30 segundos. ¿De qué se dieron Bueno, cuenta? ¿Qué es algo nuevo que ustedes no sabían y que les ha llamado mucho la atención? nos dimos cuenta de las diferentes definiciones que existen para conciencia, más allá del nivel psicológico y más allá del nivel de más conocido, por decirlo así, los diferentes estados de conciencia y cómo pueden ser entendidos. Ese fue uno de lo que más tratamos cuando hablamos en el grupo, de los diferentes estados de conciencia que existen. Hablamos de la conciencia, como lo decía el texto, de la conciencia que existe cuando hacemos introspección, la conciencia de la persona como verbo. Esa fue bastante interesante, poder entender los diferentes estados de conciencia que hay, dependiendo. Ese fue el tema, por decirlo así, de lo que más hablamos. Perfecto. Gracias, Amy. ¿Alguien más del grupo 1 que quiera añadir algo que de repente discutieron y que no lo cubrió ahorita Amy? ¿Estamos bien?
¿Buena vocera? Excelente vocera. Bueno, ok. Tenemos Aula 2, Jasmine y Kevin Ramos. Bueno, puedo explicar. Nosotros nos fijamos en dos también que eran sobre, mencionaba como objetos espirituales. Tomaba la intencionalidad y la conciencia. Pudimos ver que la intencionalidad, el carácter intencionado puede llegar a ser deliberado para que se realice una cosa. Y ya con la conciencia, explicaba que es la posesión de un concepto de la propia unidad en el tiempo de diversos estados mentales. Y eso nos lleva también a los distintos tipos de, o los distintos estados de conciencia. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo algo ya de manera mecánica. No, hasta después nos damos como que, la gente dice, caemos en cuenta de que, no, sí, estamos en esto. Cuando estamos intencionalmente conscientes. Pudimos ver también al inicio que hablaba sobre que toda esta información había sido una investigación empírica. Y pues, como ya lo podemos ver en otras clases también, empírico es la forma de adquirir el conocimiento mediante la observación o experimentación directa o indirecta, que es en lo que ellos se basaron, ya que están desde el punto de vista filosófico. Perfecto. Ok. O sea, la conciencia, la mayoría de personas piensan que simplemente es estar despierto, ¿no? O sea, es como una de las primeras barreras que empezamos a romper. Perfecto. Gracias. Vamos con Aula 3. Yulisa Martínez, Lisbeth y Milán. Así es. Milán, Chain. Ok. Les escucho. Buen día, licenciado. Pues nuestro grupo principalmente nos enfocamos en analizar y razonar cada uno de los sentidos en que se puede emplear la conciencia, y la verdad nos pareció muy interesante los diferentes ámbitos en los que se aplica el término, y en varios casos nos llevó a buscar información adicional como definiciones, etcétera. Perfecto. ¿Y qué se dieron cuenta que es algo nuevo para ustedes? Que antes no se habían dado cuenta. Pues en general eso, los diferentes ámbitos en que se puede aplicar. El término de estados mentales nos pareció bastante, no teníamos tanto conocimiento, así que lo buscamos y nos dimos cuenta de los diferentes estados mentales en que se puede aplicar la conciencia. Perfecto. Gracias. De nada. Ok, vamos a la 4. Alexa Barahona, Belkis Mesa y Carmen López. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué es algo nuevo que ustedes no se habían dado cuenta antes de esto? Hola. Ok, voy a hablar yo. Belkis. Lo que me pareció realmente sorprendente es que a veces como humanos solo hablamos y la verdad no sabemos ni lo que decimos, porque como mencionaba usted, a veces pensamos que conciencia es solo estar despierto, pero en la lectura nos podemos dar cuenta que conciencia abarca muchas cosas que la verdad solo las hacemos, pero las pasamos como desapercibidas, y sí me pareció interesante esa parte. Muchas veces damos por sentado ciertos elementos, y yo creo que ustedes han escuchado en psicología general el tema de metacognición acerca de pensar acerca de pensar. O sea, que esa es una habilidad muy singular del ser humano, que no solamente pensamos, sino que también podemos generar nuestras propias opiniones e ideas acerca de nuestros propios pensamientos. ¿Les ha pasado que muchas veces ustedes piensan de X o Y manera y dicen, ay, ya vas otra vez Orlando pensando esto, o ya vas vos otra vez haciendo X o Y? Eso forma parte de la conciencia y es conocido como el tema de metacognición. ¿Ok?
Perfecto. como la que la llaman como nuestra voz interior, podría entrar ahí. Cuando nosotros mismos nos empezamos a hablar y a decirnos cosas, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Sí, exacto. E incluso hay algunas teorías que se basan mucho en cambiar ese, también se le denomina como autodiálogo. O sea, ustedes siempre están entablando una conversación con ustedes mismos. Como, Dios mío, qué hambre. O, puchica, ¿qué hora irá a terminar el IC? Que están preguntando ustedes hacia lo interno. Oh, de repente no me lo preguntan directamente a mí, pero entre ustedes están haciendo estos cuestionamientos. Eso es parte del autodiálogo. Y hay algunas técnicas y algunas terapias que se dedican mucho a cambiar ese autodiálogo, como el tema de la terapia cognitivo-conductual. Ok, y vamos con el último grupo, Javier y Yacet o Yacet. Estoy seguro. Yacet. Yacet. Sí. Bueno, lo que aprendimos también fue que aparte de que nosotros pasamos por decir así, estamos despiertos, pero en realidad nuestra conciencia está dormida porque nosotros creamos o recreamos cosas de manera autónoma. Por ejemplo, al momento de respirar, nosotros no tenemos esa conciencia. Entonces, al momento de nosotros darnos cuenta y ponernos, por decir así, al consciente de lo que hacemos, empezamos a respirar como que más profundo, más lento. Entonces, esa conciencia que nosotros tenemos dormida, al ir despertándola, nosotros poco a poco vamos viendo que tenemos más como otras, como por decir así, habilidades, por decir así, que nosotros no estamos conscientes, pero lo hacemos. Entonces lo hacemos de una manera autónoma. Entonces eso es lo que medio entendí. Perfecto. Incluso ahí entramos al tema de los hábitos. Por ejemplo, usted hace muchas cosas sin estar consciente. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, hacerme el café en la mañana es algo que yo no estoy pensando, le voy a poner tanto y le voy a poner tanto, porque ya es algo que yo lo tengo automatizado y eso entra en un tema fuera de conciencia. No quiero decir con esto de que estoy inconsciente cuando lo hago, pero simplemente el no prestar atención a algo está fuera de la sección de conciencia. ¿Ok? Y con eso quiero que, si quieren ahorita ya pueden ir apagando su cámara porque voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la conciencia como tal, debemos de entender entonces que la conciencia, ¿verdad? La raíz etimológica viene del latín que se denomina con conocimiento. Eso quiere decir conocer algo, saber algo. Y nosotros nos damos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea también. No solamente la conciencia va más allá de solo lo que nosotros vemos, entendemos o incluso acerca de nosotros mismos. Porque la conciencia muchas veces tiene la particularidad que se va a extender fuera de nuestra propia experiencia. Por ende, nosotros vamos a ser conscientes tanto de nosotros mismos como del mundo. ¿Ok? Eso es algo bien importante que quiero que nosotros manejemos. Y el conocimiento que nosotros también tenemos sobre nosotros mismos y de nuestro entorno. De nuevo, repito aquí, el tema de conciencia va a darnos cuenta de lo que ocurre en nosotros mismos y el mundo que nos rodea, pero también conocer a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no se han percatado cuando están haciendo X o Y actividad y usted dice, sí, esto es algo que yo haría? Totalmente. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo un meme que me llamó mucho la atención porque era una chava comiendo con su novio, su pareja, y entonces en un restaurante y pidieron algo
y el novio como que pidió algo que le gustó más a la novia y de repente 2 o 3 cuadritos después ya la novia se lo había robado y ella estaba comiendo lo que originalmente había pedido el novio. Y decía como texto, si yo fuera novia, si, sepan que esto es lo que yo hago como novia. Entonces yo digo, pucha, es bien curioso, pero también darse cuenta y ser consciente de esto, de que usted hace este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora bien, dejando de lado un poco el tema filosófico que nosotros hemos visto hasta ahorita, la conciencia requiere de un proceso fisiológico. Y este proceso fisiológico, que ya lo vamos a ver en qué partes reside, es mantener al cuerpo en un estado de alerta, con un conocimiento pleno de sí mismo y de su entorno. ¿Ok? Ahora bien, los estados, yo soy muy particular cuando se utiliza la palabra normal. No me gusta mucho utilizarla porque la normalidad tiene un punto de vista muy particular. O sea, por ejemplo, lo normal según quién o según qué. Por ejemplo, puede haber un criterio estadístico, por ejemplo, que es lo que la mayoría hace. O puede ser un criterio geográfico. Ok, se los pongo en ejemplos. Es normal que en Honduras, por ejemplo, se utilice un burka, una burka, que es esta vestimenta muy particular de las mujeres en Medio Oriente. No, no es normal, porque si lo vemos desde un punto de vista estadístico, no es normal que la mayoría de mujeres lo utilicen, así como tampoco es normal a nivel geográfico. Pero si nosotros hacemos esa misma pregunta en el Medio Oriente, sí es normal. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan esta parte de normalidad. Entonces, el estado normal de conciencia viene asociado entonces con lo que la mayoría de personas están haciendo o lo que la mayoría de personas tienen en común. Entonces, el estado normal de conciencia se percibe como un estado asociado a la mayor parte de las horas de vigilia. Eso quiere decir, cuando nosotros no estamos dormidos, tenemos el ciclo sueño-vigilia. Entonces, el estado de conciencia está asociado entonces a la mayor parte de las horas de vigilia. En esta normalidad existe una gran variabilidad individual o una subjetividad en su experiencia. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que de repente están despiertos, están haciendo algo y cuando menos acuerdan empiezan a ver algo y empiezan a preguntarse acerca de su vida y qué quiero hacer y se separan por completo del entorno? ¿Les ha pasado? Los leo al chat. Que de repente están viendo un meme o viendo redes sociales o hablando con alguien y de repente, ¡pum!, les viene una pregunta a lo interno de su mente y se empiezan a preguntar el sentido de la vida. Y se empiezan a preguntar, ¿qué hubiera pasado si X o Y cosa hubiera ocurrido? O si en lugar de haber estudiado psicología me hubiera ido a, qué sé yo, a otra cosa, me hubiera ido a hacer otra situación. Dudas existenciales, dicen por ahí, si pasa, ajá, si me pasa también, si me sucede muchas veces, divagando en las noches. Eso es algo también muy, muy particular que cuando ustedes quieren conciliar el sueño, de repente el sueño los evade enormemente y empiezan esas dudas existenciales. Por eso les digo, depende mucho a nivel individual y también puede ser subjetivo este estado de conciencia. ¿Ok? Y también la normalidad del estado de conciencia va a variar en función del transcurso del tiempo, el medio físico y la cultura a la que se pertenece. Piensen lo siguiente, y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes meditan o han hecho una práctica regular de meditación o alguna vez lo han intentado? Quiero leerlo aquí.
Y si no, también pónganme. No, jamás. La verdad me parece bien aburrido eso. Chat. Yo lo trato de hacer diariamente. Dice Muyazar. A ver, Muyazar, abre su micrófono un ratito. Les quiero hacer algunas preguntas. Bien. ¿Y cómo se siente esa experiencia? En lo personal, pues, con mis pensamientos los ordena, la meditación, como que estoy también más atenta a enfrentar el que vengan, me hace estar atenta como al presente, que eso es lo que comentan los compañeros, a las compañeras, sobre la ciencia, porque normalmente estamos en el pasado, estamos duro y no estamos como presente al otro. Entonces, en lo personal, la meditación a mí me ayuda mucho en esto. Perfecto. Estar atenta, presente al hoy, lo que estoy viendo, porque, por ejemplo, surge la ansiedad, pero porque estoy ansiosa, es lo que he llevado a la ansiedad, porque estoy como desesperada, si todo aparentemente está bien. Entonces, por lo menos la meditación me ayuda a estar atenta a eso. Exactamente. Entonces, gracias, Muyasa. Eso es algo bien importante que les quiero decir. Por ejemplo, en el caso de la meditación, se plantea que la meditación sea, de alguna manera, desconectarse un poquito del medio para luego adquirir una mayor cantidad de conciencia del mismo medio. A veces, por ejemplo, si hablamos de meditación, creo que de repente más de alguna de las personas ahorita que están en la clase dijeron meditación y de que me va a venir a hablar aquí del BIC, se supone que esto era psicofisiología. Y sí, ¿por qué? Porque nuestra cultura como tal no está acostumbrada a hablar acerca de este tipo de temas. Entonces, si ustedes ven, como hemos visto, hablamos en este último elemento, la normalidad también va a variar en función del tiempo, en función del medio, en función de la cultura también. Para las culturas orientales, esto es de lo más común, hablar acerca de meditación, que es un estado, no es de un estado de hipervigilancia, ni de estar alerta a algo, sino que simplemente desconectarse un segundo del medio para poder concentrarse más en sí mismo y finalmente poder adquirir un mayor grado de conciencia del medio. Parece una paradoja, ¿no? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Estamos bien? Por ahí dice Anet, yo he intentado, pero tengo problemas de concentración. Eso es algo de lo más regular, de lo más esperado que podemos tener, porque nuestra cabeza empieza a hablar acerca de todo lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido, entre otras cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, Ok. Sí, licenciado. Ahora, con esta diapositiva vamos a cerrar. ¿Ok? Jean Delay y Pierre Pichot fueron dos neurólogos que trataron de alguna manera de hablar acerca de los estados de conciencia, porque así como nosotros ahora se nos ha planteado de que realmente la conciencia no solo es estar despierto, sino que también hay ciertas variaciones al nivel de vigilancia. Entonces, empezamos desde el nivel 1 hasta el nivel 7 y entre más cercano a 1 esté, mayor vigilancia hay, o sea, mayor estado de vigilia. Y entre más lejano esté de 1
o más cercano a 7 esté, más alejado está entonces de la vigilia. Entonces, empezamos desde el nivel 1, que es la vigilancia excesiva. En este caso, es personas en las cuales hay una gran activación corporal, hay emociones fuertes y sobre todo puede verse muy frecuente en las adaptaciones a la realidad deficiente. Eso quiere decir, por ejemplo, trastornos como, voy a ir adelantando alguna información, como el trastorno bipolar, por ejemplo, que nosotros creemos que son cambios de humor o cambios del estado de ánimo, pero realmente son cambios que van desde la depresión hasta la manía, y de repente son personas que no se pueden concentrar, que tienen verborrea, que hablan muchísimo, que tienen fuga de ideas. Ese es el primer nivel que nosotros estamos hablando, el nivel de vigilancia excesiva, donde no hay un control, no hay una lógica, no hay control de conducta, su atención divaga enormemente. ¿Ok? Es como, por ejemplo, también, les quiero poner como un ejemplo un poquito más común, que no hablamos de vigilancia excesiva, pero una variación entre el nivel 1 y el nivel 2. ¿Cuántos de ustedes están haciendo ejercicio, por ejemplo? Y cuando están haciendo ejercicio, pero un ejercicio vigoroso, no pasearse de la cocina al cuarto, del cuarto a la sala y de la sala al patio, sino que están haciendo ejercicio y luego tratan de leer algo y simplemente su foco de atención no llega. Por más que hagan un esfuerzo, simplemente no se alcanza. Entonces, este nivel, ¿verdad? Y estas variaciones entre el nivel 1 y el nivel 2 pueden verse principalmente o normalmente en personas con algún tipo de trastorno, como bipolar, como trastornos, por ejemplo, del espectro de esquizofrenia, todo lo relacionado con pérdida del contacto con la realidad, entre otras cosas. ¿Ok? No quiere decir de que porque usted tenga la vigilancia excesiva, tiene que ser eso. Puede ocurrir también, por ejemplo, cuando ustedes se toman una despertac en la noche con 1 litro de café y una coca de esas de café para supuestamente estudiar, y empiezan más bien ciertos patrones a convertirse más bien un problema, porque no se pueden concentrar y empiezan más bien a dudar acerca del medio, si están seguros, qué está pasando. No sé si alguno ha tenido una experiencia de ese tipo. Sí, fíjese que ahorita diciendo eso, me acordé de que una vez hice eso, de que tomé mucho café en la noche, y a mí el café me pone un poquito mal. Y Alterada. no, sí, súper alterada. Y no, mire que yo estaba sentada de matemáticas y yo ponía la calculadora hasta 2 más 2 y, o sea, lo seguía comprobando, lo comprobé como 5 veces hasta caí en cuenta lo que estaba haciendo. Sí. No estaba enfocando. Exacto. Entonces, no quiero que piensen que la vigilancia excesiva solo es personas con algún tipo de trastorno, sino que también puede ocurrir con el abuso de sustancias, por ejemplo. Puede ocurrir, como acabamos de hablar, café, un fármaco, drogas, sustancias psicoactivas, entre otras cosas. ¿Ok? Luego el nivel 2, hablamos de atención. En este caso es cuando nosotros empezamos a enfocar nuestra atención a estímulos que nosotros tomamos la decisión de enfocar. O sea, que es una decisión consciente de prestar atención a algo. ¿Ok? El tercer punto, o el nivel 3, es una vigilancia relajada. Eso quiere decir de que hay atención, pero no hay concentración. Eso es algo importante. Por ejemplo,
muchas veces el tema de atención y concentración tiende a utilizarse de manera indistinta. Y ustedes pueden diferenciarlo hay una diferencia muy importante, hay una diferencia clave para poder entender el tema de atención y concentración. La atención es, como ustedes vieron anteriormente, la selección consciente de un estímulo al cual yo decido prestar atención. Y la concentración es sostener esa atención. ¿Ok? Entonces, puede ser que la persona esté atento, pero su atención no es concentrada, es flotante, puede cambiar de un estímulo a otro, ¿sí? Puede cambiar de un pensamiento a otro, y ustedes se han fijado en se les denomina trenes de pensamiento. Cuando ustedes vienen y dicen, vaya, les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita frente a mi escritorio, ayer estaba comiendo en la noche y me traje una salsa que anduve en un viaje fuera del país y me la traje. Entonces, la volteé a ver ayer y luego me acordé en todo el trámite que tuve que hacer para traerlo, meterlo en la maleta, pero el viaje estuvo excelente, me encantó, fue una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Y luego digo yo, puchica, ya ahorita estoy trabajando, no quiero trabajar en esto o en aquello, y quisiera estar más bien en la playa ahorita. Y todo empezó por una salsa, ¿cierto? Lo que les ha pasado a todos cuando tratan de meditar, que empiezan tratando de enfocarse en la respiración y se acuerdan hasta de que dejaron una vez tirada una lonchera en 4º grado en la silla de su compañero. A ver, niéguenmelo. Entonces, esta parte de la vigilancia relajada es donde nuestra atención rebota por todas partes, porque no hay un elemento asociado o que nos detenga a un pensamiento en específico. El nivel 4, que es la ensoñación, o cuando nosotros empezamos como a soñar despiertos, es cuando nuestra percepción del mundo se debilita. Y aquí es donde nuestra mente entra en mayor juego con respecto a imágenes visuales que puede que estén menos organizadas y que no tengan una lógica en específico. Esta parte es donde nosotros podemos conocerla un poquito más cuando la asociamos con los momentos previos al sueño. ¿Ok? Luego, el nivel 5 es cuando ya el sueño ligero, ya hay una pérdida de la conciencia del mundo externo, ya no sabemos qué está ocurriendo alrededor, y los contenidos de la conciencia son los pensamientos del sueño. ¿Ok? Ya no me voy a enfocar tanto en nivel 5 y 6 porque lo vamos a ver más adelante, porque vamos a hablar del sueño. Nivel 6 es el sueño profundo, que es cuando aquí ya hay una pérdida de la conciencia completa de los estímulos y ya es imposible acordarnos de los contenidos de la conciencia. Es donde se alcanza entonces el nivel de sueño más profundo. Y finalmente el último nivel, que es el nivel 7, coma, que es el estado de coma, no hay respuestas motoras o son respuestas muy débiles, pero sí hay un grado de conciencia. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado acerca de que si la persona escucha o no escucha cuando está en coma, sí escucha, hay un grado de conciencia. Lo que está ausente es el grado de conducta motriz. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok. Perfecto. Entonces, con eso cerramos la clase del día de hoy. ¿Ok? Ok, pregunta. Antes que nos vayamos, quiero hacer una pregunta.
En nuestro calendario académico, el 15 de septiembre, que es el día miércoles, está programado un feriado, ¿cierto? Ustedes que son más pilas con el tema de redes sociales, yo la verdad que no lo he visto, pero les quiero hacer la pregunta. ¿La universidad ya ha lanzado algún comunicado sobre este feriado? Aún no, Lick, aún no han puesto el comunicado del feriado. Ok. Es que Sí, solo salió un comunicado, pero en las noticias de que incluso la empresa privada estaba pidiendo feriado 15, 16 y 17, pero la UNAM no ha mandado nada. ok. Entonces, sí, porque y normalmente también los envían, lo envían al correo electrónico. Entonces, por eso les hago esta pregunta, porque a mí no me ha llegado nada. Y por ende, mientras no lo hagamos, no se haga oficial como tal, vamos a mantenerlo como que tenemos clases, ¿ok? Pero en teoría yo imagino que el día de mañana, a más tardar, van a estar enviando la comunicación. Si envían la comunicación, yo les escribo un correo electrónico para decirles que hay feriado y si no, nos vemos el miércoles en clase. ¿Ok? ¿Vamos? Lick, una consulta. Sí, ya. ¿La asistencia usted la pasa cuando nos conectamos a Zoom o cómo? No, yo no paso asistencia. Ok. Listo. ¿Estamos? Nos vemos entonces, si todo sigue como está, nos vemos el miércoles. Si envían la información acerca de esto, nos comunicamos vía correo electrónico. ¿Ok? Feliz día, muchachos. Pórtense bien. Muchas gracias, buen día. Gracias.